Rafael Iribarren, arquitecto de la mesa profesional, comentando las circunstancias de la convocatoria de la OEA en base al informe del subsecretario general Almagro para la eventual aplicación de la Carta Democrática de Venezuela. La OEA no es el espacio para tratar el problema venezolano. El problema en ningún país de América Latina es una chatarra de la geopolítica mundial bipolarizada de la Guerra Fría en relación con las áreas de influencia, etcétera, etcétera, que se ha mantenido y que demostró su ineficacia y su carencia absoluta de sentido en 1982, cuando en el hemisferio hubo una incursión guerrera bélica de Inglaterra en contra de Argentina, que intentó recuperar las Malvinas, y la OEA se neutralizó y los Estados Unidos y Canadá apoyaron a Inglaterra. La OEA no tiene ningún sentido, y es más, lo hemisférico, desde el punto de vista político y geopolítico, no tiene ninguna pertinencia. En ese sentido, pues, sigue siendo la misma ruina de la Guerra Fría, a pesar de Obama en los Estados Unidos y a pesar de Almagro en su Secretaría General, que habría que preguntarse, bueno, si en este momento se considera que hay una variación en cuanto a la orientación de la OEA, porque está Obama en la presidencia de los Estados Unidos, ¿qué pasará cuando esté Trump, si es que llega, que no es imposible, aunque sería un desastre? Por otra parte, en relación con la aplicación eventual de la Carta Democrática, se crean falsas expectativas. Primero, la Carta Democrática no es, hasta ahora, para aplicársela a ningún gobierno. La aplican los gobiernos en función de la defensa de la estabilidad de los estados. Eso es clarísimo. Que haya la expectativa de que la nueva orientación que Almagro le está dando a su gestión en la Secretaría General permita que una reacción de la sociedad y parte del Estado frente a otra, que es el Estado oficialmente o formalmente, prospere, eso está por verse, pero es muy difícil. Es muy difícil porque, entre otras cosas, exige una serie de pasos y de apoyo que no es previsible que se den. Por otra parte, en tal caso de que se aplicara, en caso tal de que se aplicara, la OEA, la Carta Democrática no prevé sino una medida, la sanción. Y la sanción es excluir al miembro sancionado de la condición de miembro activo de la OEA. Y bueno, lógicamente los delirantes están haciéndose expectativas falsas de que piensan que a partir de una resolución de la OEA va a haber una intervención militar o un bloqueo o una acción multilateral de X tipo, y no está planteado para nada eso. Realmente lo que tenía algún sentido desde el primer momento en que Almagro lo planteó, aparte de la forma como finalmente lo hizo, era llevar el debate a la OEA de manera de que el caso venezolano se le prestara más atención de la que se estaba planteando. Por otra parte, conjuntamente, simultáneamente con la iniciativa de convocar al Consejo Permanente de la OEA para tratar la eventual aplicación de la Carta Democrática a Venezuela, hay una iniciativa bien interesante, que es la iniciativa, en dos palabras, de la Internacional Socialista, la Comisión de Mediación, presidida por Rodríguez Zapatero, y en la cual participa Leonel Fernández y Torrijos. Esa es una acción interesante que recibe el apoyo o que tiene por detrás el impulso, no importa, de UNASUR, y que ha recibido el reconocimiento y el apoyo de gente, entre otras cosas, de John Kerry, el secretario de Estado de los Estados Unidos.
UNASUR, dígase lo que se diga, es un espacio mucho más propicio y más natural para tratar el caso de Venezuela que naturalmente que en la OEA. Pero de todas maneras ni la OEA, ni la ONU, ni UNASUR, ni la Unión Europea, ni nada, ningún ente internacional va a resolver el problema de los venezolanos, el problema de la crisis que nosotros tenemos. Porque la crisis que vivimos en Venezuela la tenemos que resolver los venezolanos. Ninguna comunidad internacional resuelve ningún problema, ni siquiera cuando se producen las intervenciones más violentas, como se produjo en Libia, como se está produciendo en Siria. No es verdad que la comunidad internacional resuelve los problemas de esa manera. El caso de Honduras en el 2009, que resolvió el problema político-institucional del gobierno, pero los problemas de Honduras siguen y incrementaron, entre otras cosas, por esa intervención. No hay la práctica perversa que se tiene de crear falsas expectativas está a millón hoy por hoy, creando expectativas con la OEA, etcétera, etcétera. No hay que crearse falsas expectativas, no hay que insistir en esa práctica perversa de crear expectativas que después lo que generan es mucha más frustración. Y con una circunstancia en este proceso de la convocatoria de la OEA por una parte y por otra parte de UNASUR y la aparición de esta interesantísima comisión de mediación produce como una especie de transparencia de la situación. Hay dos vías: la vía de la OEA, que es la vía de la sanción, la vía de sacar supuestamente a Maduro por la acción de la comunidad internacional, y la vía del diálogo, la vía de buscar algún consenso, algún acuerdo, que es la de UNASUR. Pero fíjense ustedes que si ya habiendo estas dos como vías, ¿no? como vías más o menos excluyentes, por lo menos hasta ahora no hay ningún intento de sintonizarla, que muestra la incoherencia de las dos burocracias que determinan la política del país en este momento, la absoluta incoherencia de ambas. Claro, más evidente la de la oposición y menos evidente la del chavismo, específicamente el madurismo, pero también evidente, ¿no? Y es una incoherencia, son incoherencias entre otras cosas, porque hay unos que quieren diálogo y otros que no lo quieren. O sea, quien se va por el apoyo en la oposición, por el apoyo a la posibilidad de la Carta Democrática en la OEA, está por la vía de la ruptura, la vía de sacar a Maduro como sea de una vez, etcétera, etcétera. Y quien se va por la vía del apoyo a UNASUR está por el diálogo, pero no hay acuerdo, no hay ningún acuerdo entre otras cosas, porque básicamente porque el diálogo es muy costoso políticamente, el diálogo es demasiado costoso y prácticamente ningún sector está dispuesto a pagar el costo que le toca, ¿no? Están incapacitados para asumir esos riesgos, de tal manera que no hay que hacerse expectativas de ninguna índole, ni con la OEA, ni con la ONU, ni con la UNASUR, ni con las Naciones Unidas, ni lamentablemente tampoco con la mediación de la Internacional Socialista, que es la más, propicia con el apoyo que tiene internacional. El problema de Venezuela lo tenemos que resolver los venezolanos, mientras, yo he insistido, mientras la política nacional y la crisis siga siendo, entre comillas, manejado, si es que lo que se está dando es un manejo, ¿no? Entre dos burocracias, cada una en una crisis cada vez más profunda, más compleja, llena de más incoherencia, tanto la burocracia política de las oposiciones como la de los chavismos. Venezuela y nosotros nos saldremos de la crisis. De la crisis saldremos solo cuando se active un nuevo sujeto político, solo cuando
de alguna manera se logre que el país, la gente, los ciudadanos debatan los procesos, busquen consenso y establezcan criterios y establezcan puentes entre los venezolanos, no de afuera para ellos. Y eso ¿cómo se come? Eso no es posible. Aquí en la organización, sí, nunca la ha habido. Y efectivamente, hoy por hoy no hay, pero sí hay condiciones para comenzarlas a activar. Y esas condiciones están planteadas. Si en vez de promover la polarización, como en la que se insiste, por la vía de sacar a Maduro inmediatamente, ya como el lugar, y además este año, por la vía del referéndum, etcétera, etcétera, se establece que hay maneras de convocar a la gente, hay maneras de que la gente se involucre, y concretamente esa manera está a la vuelta de la esquina, que son las regionales. En ese sentido, sí es posible que haya un proceso de, si no de solucionar inmediatamente el proceso, la crisis, crear condiciones para eso. Y en tal caso hay una propuesta que se está comenzando a manejar por ahí y que yo promuevo por este medio, que se adelanten las regionales. Que se adelanten las regionales. Ya en el 98 se adelantaron las regionales porque a Acción Democrática le interesaba separar las elecciones presidenciales de las regionales, y se convocaron, se fueron en octubre. Y bueno, a la muerte de Chávez se convocó unas nuevas elecciones en 30 días. O sea que es perfectamente posible el adelanto de las elecciones regionales, incluso para septiembre, y ahí comenzar a crear condiciones para que el diálogo se imponga, y se imponga desde abajo, desde la base, y que haya procesos de consensuación ciudadana y que permita crear condiciones para salir de esta crisis. Hasta otra ocasión.